Dios lo bendiga, hermano. Amén. Dios te bendiga en serio. Amén. De antemano reciba un caluroso saludo de parte de mi pastor, quien a su vez es el reverendo pastor Figueroa Medrano. Amén. Ustedes muchos lo conocen. Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Primera de Samuel. Ya que estamos de pie, vamos a escuchar y vamos a buscar en Primera de Samuel 8 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Samuel 8 en adelante. Amén. Con un amén, bueno, comenzamos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes. Y la palabra de Dios dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a su hijo por juez sobre Israel, y el nombre de su primer génito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba, pero anduvieron los hijos por los caminos. Habían y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Hasta aquí vamos a poner un tema a esta breve exposición de la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Por lo tanto, yo Aleluya. Te alabo, Dios. he tomado el nombre para este tema: el pueblo desecha a Dios por el mundo. Vamos a hablar un poquito sobre la palabra de Dios. Me van a disculpar, ya que yo no soy un hombre de elocuencia, no soy un maestro de la palabra. Por lo tanto, a veces muchos cristianos, cuando no ven un hombre con movimiento y contuneo, no creen que Dios está en el momento ni en el asunto, porque creen que Dios está cuando se mueve mucho, cuando hay una palabra, una persona que tiene, como digo yo en un sentido, tiene una oratoria perfecta, pero también tiene lo que es el dominio de una psicología inversa, para así como esa psicología ministrar y llevar a muchas de las veces no lo que el pueblo merece, sino lo que ellos quieren llevar para su satisfacción y entregar lo que ellos quieren para la manifestación de ellos, no de Dios. Aleluya. Esto es muy importante, porque si analizamos estos versículos, son miles de años antes del nacimiento de Jesús, y mucho más ahora son miles de años más. ¿Por qué está aconteciendo? Que eso hace muchos años, miles de años, y es lo mismo que está pasando en este momento. En nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, estamos viendo lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Aleluya. En el comienzo del mundo, por así decirlo, hoy está aconteciendo. Pero leyendo, vemos que el nombre de Joel, que es el primogénito de Samuel, este nombre significa Jehová es Dios. Oiga, Jehová es Dios. El nombre del segundo, que es Abías, significa Jehová es mi Padre. Son dos nombres significativos que tienen una prerrogativa dentro de la Escritura por su significado. Por ende, deberían estos muchachos andar conforme a la palabra
gloriosa, pero no fue así. Hoy en día estamos viviendo de una manera desordenada. Nuestros hijos, muchos de los que tenemos hijos, tenemos que encargar la necesidad y el problema de que los hijos no están muchas veces detrás de nosotros. En muchos de los casos, no es porque uno no quiere, sino porque el mundo en este tiempo lo ha envuelto. Y es muy difícil, hermano, muy difícil que la juventud salga del mundo en estos tiempos. Yo recuerdo con la edad que tengo, cuando yo no conocía lo que es el Evangelio, pero tenía una edad, y yo en el municipio de Sabana de Palenque, yo veía las iglesias de los varones, cómo la juventud cristiana de aquel tiempo se movía en un sentir diferente a como se está moviendo ahora. Uno se emocionaba mirando por la ventana en las iglesias que eran ya las dos más antiguas, de un estudio por más de 60 años, cómo las iglesias estaban llenas de una cantidad inmensa de jóvenes que en estos tiempos ha desaparecido. Todavía en los 80, 90, ya muchos jóvenes en las iglesias, ya comenzando el siglo de 2005 para abajo, todavía existían muchos jóvenes en las iglesias y había un mover. Pero los mover ha ido desapareciendo por lo que el mundo está ofreciendo, la facilidad de la cosa. Yo recuerdo que mi papá era un hombre que le gustaba la música romántica. ¿Y qué sucede? Que en mi casa se oía música romántica, por ende, a mí me encantaba la música romántica. Leodán, Leo Fabio, Galván, entre otros. Hoy te pone una canción de Leodán, Leo Fabio, y lo satanizan, lo mandan al infierno. Pero cuando usted lee la escritura, ve el contexto bíblico, no hay en la palabra, hermano, una canción que usted pueda cantar a su esposa en un momento de intimidad, de romanticismo, que no lo hay y ya en este tiempo. Porque usted no puede cantar el himno que cantó el hermano aquí para conectar a su ofrenda a su esposa con una cenita y la cumpleaños. Entonces, tenemos que tener un poquito de lógica. Pero ¿qué sucede? En Dios, vemos los cristianos vemos eso como una falta de respeto y de no cristianos cuando si hacemos eso. Yo no lo hago porque yo no tengo pareja en este momento. Pero no hay una forma. Creo que el único cantante que he oído, que he podido hablar con él y he oído su canción, disfrutado, que se acordó de cantar canciones al amor en el ámbito cristiano, se llama Mamento Martínez. Cuando ustedes tengan tiempo, busquen una canción que se llama El amor llegó. Oigan esa canción y después que usted la oiga, se la dedican a su esposa o a su Aleluya. y se van a seguir ahí. Pero miren, hermano, analizando las escrituras en base a la palabra, los hermanos no les gusta crear palabras cristocéntricas, mucho menos muchos líderes, porque estamos en un tiempo que la gente lo que quiere crear no de modernismo, sino de riqueza, de prosperidad, no de que se está acercando el reino de los cielos. Y mire lo que dice aquí: no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. El perverso deseo de enriquecerse llevó a los hijos de Samuel a aceptar soborno y con ello pervertir la justicia. Estas acciones estaban estrictamente prohibidas a los jueces. Pero hoy en día el Evangelio de Jesucristo se ha convertido, ¿cómo decirlo? En un negocio, decía yo. En aquellos tiempos vemos que cuando analizamos la palabra, vemos lo que hacen estos muchachos de un hombre de Dios, lo que establecen. Y quizá uno leyendo la palabra, leyendo Samuel en el primer capítulo del versículo, quizá uno no entiende, pero la palabra tiene una secuela, mis hermanos. Y podemos ver que en Génesis 35, creo que 36, Dios establecía lo que iba a pasar con el muchacho, porque Dios establecía que a Israel le iba a dar un rey, pero el rey en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Entonces,
Cuando analizamos el reinado, comenzamos con Saúl. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Saúl fue puesto por Dios o fue elegido por Dios? Porque si analizamos, Dios necesitaba un rey para su pueblo, porque ya su pueblo estaba exigiendo un rey. El pueblo de Dios quería convertirse y sentir lo que sentían los demás. Cosa que no agradó a Samuel. Aunque Samuel le explicó a los ancianos y al pueblo la dificultad que era tener un rey, lo que iba a hacer con ellos, iba a llamar a sus hijos en caso que no estaban para la guerra, a sus hijas, y tenían todo lo que iba a acontecer, pero ellos no estaban en ello. Ellos están como están los seres humanos en estos tiempos, más que la palabra de Dios, más que lo bueno que ofrece el mundo, porque llamamos bueno a lo que el mundo ofrece. Gloria a Jesús. Porque no es fácil detener este evangelio, mantener este evangelio en este momento, con hablando claro, hay dificultades, hermano, donde nosotros nos envolvemos con mucha precariedad, vemos la carestía de la cosa, y a veces nos ponemos y sentamos y analizamos los cálculos, y vemos cómo nuestros vecinos, o nuestros compañeros, o personas que no siguen a Cristo, cómo a veces son bendecidos o son prosperados. Y a muchos se nos van, decirlo así, se les puede ir los ojos a nosotros. Ver lo que aquel está sirviendo, nosotros que le estamos sirviendo a un Dios vivo, a veces vemos una dificultad en nuestra vida que, wow, que podemos, pero sucede, mis hermanos, que a veces nosotros como creyentes confundimos las bendiciones con la suerte. Y dice la palabra de Dios, que a veces es muy clara, que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas. Y analicen muy bien que mucha gente que usted conoce en su entorno, que están recibiendo suerte, no tienen bendiciones. Pero muchas veces habemos siervos de Dios que no estamos recibiendo, por así decirlo, nada, y estamos bendecidos. Pero no estamos bendecidos en ese sentido. Vamos a un ejemplo. El vicepresidente, vamos a un ejemplo, está recibiendo bendiciones para él, está recibiendo bendiciones porque tiene un buen cargo, con respetas, y está bien económicamente. Pero sus hijos salen de medio. Un problema aquí, siempre que están en casa. A veces o llaman por su mamá, por su madre, por cualquier cosa, siempre pasa algo. Y siempre se mantienen de problema en problema. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo no quizá no tenga la libertad que tenga él, pero tengo un motorcito y todo el mundo me critica quizá, pero mis hijos no van al médico, duran años sin ir al médico. Analicen esto, señores, porque a veces hay muchos ciegos que lo vemos en las iglesias y lo tenemos muchas veces al menos por la ropa y por la vestimenta y por las cosas, pero a veces son los que sostienen a las iglesias. Porque voy a recordar lo que pasó aquí en el 2007 como predicador, Rafael Ramírez, que trajo un tremendo mensaje, y en ese mensaje, ese mensaje avanzó el país y llegó al mundo entero. Ministerio de corbata. ¿Recuerdan ese mensaje? Ministerio de corbata, no un saco, no un pantalón, no una camisa. Contaba la experiencia cuando él llegó por primera vez a Estados Unidos, a la ciudad de, creo que fue de California, a predicar. Pero, señores, nosotros nos estamos olvidando de la esencia del comienzo de cómo llegamos al Evangelio. Lo que es la senda antigua, como dice mucho, o el primer amor. Cuando tú tengas el primer amor, tú tienes como un deseo, un algo pendiente después de las cosas para Dios. Pero eso a través del tiempo se va yendo, se va desvaneciendo, y vienen las dificultades y vienen los problemas. Lo que sucede, mis hermanos, aunque yo quiero que lleguemos ya en estos tiempos modernos que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando yo me hice bachiller, yo no existía, no era que yo no conocía, no era que yo no tenía, era que no existía la computadora. Existía una máquina de escribir, que lo que escribimos en ella le poníamos 4 hojas blancas, o 3 o 5, le poníamos una hoja de carbón
en el medio para así producir la copia. Así era que se escribía. Yo tuve el privilegio que estando en el gobierno de Balaguer, que el DNI aprendió a utilizar esa máquina Olimpia. Hoy es diferente. Mi niña, que va para 12 años, hoy domina una computadora, domina internet, que uno se queda sorprendido. Es bueno, es muy bueno, excelente. Pero yo le digo una cosa, mi hermano, que nosotros los que nos hicimos bachiller, antes de que implementaran lo que es la prueba general, somos bachilleres de la República Dominicana. Después de ahí, sin ofender a nadie, no hay bachilleres. Y usted lo puede comprobar hablando con esos bachilleres, haciéndole preguntas, y lo que te dicen es, ¿y eso lo dan? A mí nunca me dieron eso. Esa es la respuesta que te dan. Pero también vemos que el mundo, usted ve los jóvenes en las iglesias, en las iglesias ya lo que está pasando, que muchas iglesias, creo que está pasando, porque no hay mucha competencia, no hay muchas personas, casi no sucede. Pero cuando las iglesias, en las que hay muchas personas, muchos miembros, viven una competencia. Y esa competencia está destruyendo el evangelio en nuestro circuito, en nuestra provincia y en nuestro país y en el mundo entero. Porque ya no estamos dejando que Dios actúe en nuestras iglesias. Estamos actuando nosotros por convicción y conveniencia a lo que queremos. Yo, sin ser cristiano, yo recuerdo, porque hay cosas que a uno no se lo olvida, que llaman la atención. Yo recuerdo una elección de diácono que yo vi en una iglesia que se llama El Arca, en Juan Barón Paredes, que pastoreaba, ya falleció el pastor, creo que era el pastor David Oyola. Yo estoy hablando, señores, más de 35 años. Creo que fue más de 35 años porque yo ingresé a la Marina, fue mucho antes, yo ingresé a la Marina, yo ingresé a principios casi de los 90. Y yo nos fuimos unos muchachos que estamos jugando, lo que llamamos el peligro. Y algo me llamó la atención. Y están eligiendo unos diáconos. Y el pastor le dijo a una persona lo que hoy no sucede. El miedo y el temor a que se vaya no sucede. Por favor, no haya micrófono. Yo recuerdo, nunca se me ha olvidado, siempre que usted no puede tener condiciones y dar fruto de ser diácono. Hoy no pasa eso, porque hay mucho liderazgo que por miedo que se vaya, no están corrigiendo en las iglesias. Y usted me dice, yo no me quiero adoctrinar ni hablar de cosas, estoy hablando de algo que pasó, que yo vi cuando yo era un niño, y eso me marcó. Y yo estudiaba con el hijo de ese pastor en la escuela, y nosotros cuando nos vemos recordamos nuestro tiempo de estudio, de cómo teníamos como una competencia, diría yo. Él se parecía que yo no podía explicar de primero porque no tenía nadie para explicar. Yo decía, no, era lo contrario. Siempre, oye, es el pastor de la iglesia más grande de Palenque, ese muchacho que tiene mi misma edad. Y siempre hablamos de cómo íbamos nosotros y cómo la experiencia. Y en ese tiempo, cuando éramos jovencitos, adolescentes, yo llamaba a Rafael David Oyola como pastor. Estamos hablando de 12, 13 años. Y yo le decía al pastor, Rafael David Oyola, sin ser cristiano yo, ellos conocen con la palabra. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Miren, miren aquí. En el 8, en el 5, constituyendo ahora un rey, como tienen además. Cuando Israel entró en la tierra, encontraron que las ciudades que estaban en su alrededor todas tenían reyes y gobernaban. Pero que también vemos en el proceso las iglesias, las naciones que estaban en ese entorno, muchas de ellos fueron esclavos, Israel fue esclavo de ellos. Aleluya. Israel fue esclavo de esas naciones, pero a pesar de eso, ellos querían un rey. Querían, porque nosotros seres humanos nos sentimos bien cuando Dios nos está dando las cosas que Dios entiende que es un proceso al principio, pero nosotros nos cansamos. Y no cansamos, le digo que nos cansamos, porque después queremos que
conseguir las cosas por nuestra convicción, por nosotros mismos, no por Dios. Y digo yo esto, porque hago por experiencia mayormente. Yo tengo una niña que el 22 de octubre cumple 12 años. Muchos dicen que tiene 15, es un mujerón, la verdad yo no le digo. Cuando nace esa niña, yo tengo 130 pesos. Ya yo salí en ese entonces, yo salí del palacio, ya mi vida no era como antes. Porque Dios pasa a uno por procesos que son a veces interminables. Yo sentía que me quería morir. Yo tenía 4 o 5 carros de concho en la Ruta Independencia, trabajaba en camarero del Palacio Presidencial, llegaba el banco y yo ganaba una cantidad de dinero que yo me sentía grande. Me sentía, así decirlo, me sentía importante. Porque el dinero, muchos dicen que da etapa, pero cuando tú estás ganando bien, tú te sientes bien. Cuando tú tienes el privilegio de tú comprar a esos hijos lo que ellos necesitan, tú te sientes bien. Cuando a ti no te falta el dinero, tú te sientes bien. Pero yo llego al Evangelio y llego con muchas dificultades, con mucho inconveniente. Quizás tuve un privilegio, quizás no lo tuve. A mí no se me predicó, no se me convirtió. A mí, yo ya he pasado por tantos procesos que yo creo que en este país no había un pastor que tuviese palabras para que yo me convirtiese al Evangelio. Porque yo he pasado por tantos procesos que yo tenía siempre cómo contestarle. Cuando estaba yo, cuando me pasó el día, ¿qué sucede? Y cuando nace esa niña, ya yo también proceso que yo ya me había quitado todo. De 5 carros, no tengo ni uno. Bueno, nada. Y salgo, me sacan del palacio y le estoy diciendo que yo, en ese entonces, yo estaba recibiendo mensual más de 150,000 pesos mensuales. En una etapa que venía un día y uno hacía muchas cosas y cuando tú puedes irte, te vas por un televisor, tú te sientes contento, yo también. Pero llegó el proceso y la dificultad en que Dios todo se lo lleva y me deja en un momento en que yo tuve que aprender a llorar y decirle esta palabra. ¿Y para qué yo me convertí? ¿Qué yo busco? Hermano, yo trabajaba en la fotografía, hacía actividades y yo aprendí trucos del mundo de hombre vivo, como el buen dominicano, y yo supe salir en una noche de algunos de esos eventos que hacían ahí, en los bolsillos, con 60, con 70, con 80, y la vez que más salí con 98,000 pesos. Y llegaba un momento de mi vida en que se me dificulta hasta comprar una botella de agua. Gloria a Dios. Mi niña nace y yo tengo 130 pesos. Pero ¿qué sucede? Gloria a Dios. Y dije, bueno, yo. Pero lo más importante es que la clase un mes adelantado. Y hay que ponerle una inyección a la niña para que los pulmones se desarrollen. Pero señores, ¿saben por qué tuvieron que sacarla el 22 de octubre y no el 22 de noviembre? Porque se iba a morir. Se iba a morir y ya el 22 de octubre, faltando un mes todavía, tenía casi 11 litros. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento, a pesar de la situación de dificultad, yo estaba todavía en el primer amor. Y eso sí, Cristo, cuando tú vienes de rodillas al Padre a buscar vergüenza. Y sucedió el milagro. Esa niña pasa los meses, pasa los días, la semana, los meses, y no le falta nada. Todo Dios fluye. Y Dios está proveyendo de una manera, señores, que nosotros, hijos míos, y los grandes que tenemos hijos,
vieron una bendición tan grande como ese iba a salir. Pero ahí comenzó un problema grave en mi vida. Comenzó un problema que las mujeres no entienden. Muchas veces las mujeres no entienden. Y la mujer comenzó a ver que yo estaba proveyendo y no yo. La mujer quería que no sea yo que proveía, sino que sea yo. Y ahí viene el conflicto entre que la mujer se desespera porque no sabe esperar el tiempo de Dios y así desespera al hombre. Ustedes, mujeres, saben a lo que me refiero, porque ustedes ven el momento que hay un niño chiquito, no hay pan, no hay leche. Pero ustedes están atacando al marido, que el hombre está con la cabeza que no sabe lo que va a hacer, porque él sabe que no hay pan, él sabe que no hay leche, pues no tiene 5 pesos en el bolsillo, no tiene trabajo. Y ahí vienen los problemas, las dificultades grandes. Pero ¿qué sucede? Que hasta que llegó el momento y Dios nos dice, rienda suelta, haga lo que se entienda. Ahí vienen los problemas y las dificultades. Porque como ya no creíamos que Dios comenzara a sufrir, comenzamos a buscar otras opciones y yo voy a comprar, a rebuscar y me voy a apoyar donde Dios me dice que yo me quede el coche, me saca y me quita todo, que no me quiere escuchar y yo me voy a escuchar.